a la clase. Bien. Comenzamos con lo que es la maximización de beneficios y la oferta competitiva, que está incluida en el capítulo 8 del libro de Pindick. Acá lo que nosotros tenemos es la incorporación del concepto de maximización de beneficios, y esto es fundamental, es todo lo que hacemos en un montón de análisis en microeconomía, es permanentemente estar trabajando, justamente mirando los beneficios que se generan por una actividad económica, y donde nosotros vamos a estar mirando la decisión marginal de produzco o no produzco, aumento o disminuye la oferta de un bien en la economía. Y esto surge a partir de este análisis, ¿no? Esto es algo que nosotros ya lo veníamos diciendo desde el principio en la materia, cuando recordamos el tema del análisis costo-beneficio. Y acá lo que vamos a tener es, vamos a hacer análisis de lo que son los mercados perfectamente competitivos, vamos a incorporar los conceptos de lo que es el ingreso marginal, el costo marginal, el beneficio marginal, ¿no? Y el concepto de la maximización de beneficios. Recordemos que siempre cuando estamos en economía hablamos de algo marginal, estamos hablando de algo que se genera al mover en una unidad la variable independiente, con lo cual si yo estoy mirando el ingreso marginal es el ingreso generado por la última unidad vendida, el costo marginal será el costo generado por la última unidad producida, el beneficio marginal será el beneficio de la última unidad, la maximización de beneficios obviamente va a mirar la decisión marginal, la decisión en el margen, y va a comparar el ingreso marginal con el costo marginal, y va a decidir si ese nivel de producción conviene mantenerlo, incrementarlo o disminuirlo. Así vamos a definir entonces cuál es el nivel de producción óptimo a corto plazo, y vamos a poder, a partir de la decisión individual de cada una de las empresas, obtener justamente una curva de oferta del mercado de esta empresa competitiva. Y a partir de esta empresa competitiva vamos a poder construir entonces una curva de oferta de mercado, haciendo la agregación, la suma de las curvas de oferta individuales de cada una de las empresas. Esto nos va a llevar después a mirar cuál es el nivel de comportamiento óptimo. Ya habíamos estado mencionando cómo vamos a trabajar entre el corto plazo y el largo plazo, y acá vamos a estar mirando primero la decisión óptima de la empresa, la curva de oferta de la empresa, la curva de oferta de mercado a corto plazo, la elección del nivel de producción a largo plazo después que vamos a estar teniendo como industria, y cómo es la curva de oferta a largo plazo en la industria en general, en los distintos modelos que vamos a estar trabajando que obedecen a diferentes estructuras de costos de las compañías. Comenzamos entonces con lo que es la maximización de beneficios y la oferta competitiva. Recordemos siempre que estamos hablando de mercados perfectamente competitivos. ¿Cuáles son los supuestos de estos mercados perfectamente competitivos? Los supuestos son que las empresas tienen una estructura de costos, y esa estructura de costos que tienen las empresas se basa en una cierta tecnología. Esta tecnología está disponible para nosotros y para cualquier otro empresario que quiera fabricar este bien. Suponemos que podemos contratar tantos empleados como queramos en el mercado, tantas unidades de capital como tengamos ganas, y el costo que nosotros debemos pagar por una unidad adicional de algún factor productivo no va a cambiar si yo decido incrementar o disminuir la cantidad de empleados o la cantidad de unidades de capital que estemos utilizando. Al mismo tiempo, nosotros vamos a estar vendiendo un bien. Ese bien es un bien homogéneo, es un bien que al consumidor final le da lo mismo si me lo compra a mí o se lo compra a un competidor mío, porque el producto es un producto homogéneo, es algo muy simple, muy parecido. No hay grandes distinciones entre el producto de uno y del otro, y por ende, como son productos homogéneos, van a tener el mismo precio de mercado, y por ende este precio es el que nos va a dar la señal de si conviene aumentar o disminuir la producción, consumir más o consumir menos, ¿no? Recordemos siempre que en una economía de mercado, que es lo que nosotros estamos trabajando de manera permanente, los precios cumplen el rol fundamental de enviarle información que nos permite a nosotros coordinar qué es lo que la gente quiere comprar y qué es lo que conviene producir en cada momento del tiempo. Entonces, recordemos, primero, las empresas son precio aceptantes. El bien que ellos venden, lo venden en el mercado a un cierto valor, y ese valor no cambia por decisión unilateral de una de las empresas. Con lo cual nosotros estamos hablando de que son precios aceptantes, es decir, no podemos modificarlo
por decisión independiente de alguna de las empresas que están en este mercado. Los productos, como les digo, son homogéneos, ¿sí? Y hay libertad de entrada y salida de las empresas en este mercado. Pueden entrar tantos tipos como quieran a fabricar el mismo bien, pueden salir y dedicarse a la fabricación de pochoclo en la industria de al lado. Esto estoy diciendo de podemos entrar y salir de cualquier actividad es muy importante, ¿sí? Recordemos que este movimiento que estoy diciendo de entrar y salir de una actividad por ahí no se da en el plazo de un día, una semana, un mes, ¿sí? Estamos hablando de libertad de entrada y de salida, que es la variable que a largo plazo nos va a ir equilibrando justamente los mercados y va a estar orientando a que hay que producir más de un bien o menos de un bien de acuerdo a lo que son los gustos y preferencias de los consumidores. Conceptos que vamos a estar trabajando. Como les dije, la maximización de beneficios es la guía con la cual las empresas toman las decisiones, ¿no? Entonces, suponemos que un agente económico racional es aquel que está buscando maximizar beneficios, ¿sí? En realidad no necesariamente esto implica que cada empresa en cada momento del tiempo esté buscando maximizar beneficios, sino que este supuesto, es decir, suponer que las empresas actúan así, realmente nos brinda a nosotros un modelo que nos permite entender lo que funciona y lo que opera en el mercado y describe bastante bien lo que al final del día sucede, ¿sí? Por ahí hay una empresa que no está todos los días pensando en la maximización de sus beneficios, pero por ahí esa falta de cuidado para maximizar esos beneficios hace que esta empresa gane menos plata en esta actividad que en otras actividades y que por ende por algún motivo después nos resulte muy difícil quedarnos en este mercado y salgamos de este mercado y que otras empresas entren a este mercado que sí tengan esa conducta. Vamos a ir viendo justamente cómo termina funcionando el modelo. Recordemos que esto, lo que estamos diciendo de la maximización de beneficios, tiene que ver con cuál es la conducta de cada una de las empresas, de cada uno de los agentes económicos individuales y cómo se construye entonces la curva de oferta de la empresa y la curva de oferta del mercado. Conceptos que van a estar inmediatamente asociados a estos: el ingreso marginal, el costo marginal, el beneficio marginal, que es la diferencia entre el ingreso y el costo, y por ende el concepto de maximización de beneficios. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros ya en la clase pasada estuvimos repasando estos temas y hemos estado construyendo lo que era la curva de costos de largo plazo y de corto plazo. ¿Cómo era la función de costos de corto plazo? La función de costos de corto plazo es esa que tienen ahí en pantalla, la curva roja que tienen ahí, que como ven, cuando nosotros decidimos fabricar cero, ese costo tiene un valor positivo y ese valor positivo que tiene el costo es el costo fijo. Es decir, nosotros, aunque deseamos producir cero, hay un cierto costo que a corto plazo tenemos que pagar. Obviamente, si nosotros decidimos producir cero, no tenemos nada que vender, con lo cual nuestro ingreso es cero. Con lo cual, empezamos teniendo un beneficio negativo. Cuando nosotros decidimos producir cero, nuestro beneficio es negativo. ¿Y qué tan negativo? Es idénticamente igual al valor que tiene el costo fijo. Si nosotros tenemos que el costo fijo de esta actividad es 1.000.000 de pesos, si nosotros decidimos producir cero, hay venta cero. Si hay venta cero, ingreso cero. Si ingreso cero y costos fijos 1.000.000, el beneficio es menos 1.000.000. ¿Está claro? Con lo cual, la función de beneficios, que es esa función azul que están teniendo ahí, es evidentemente la resultante entre la curva celeste, que es la de ingreso, que no es otra cosa que hacer un P por Q, menos la curva de costos. ¿Sí? Bien, acá lo que nosotros vamos a estar suponiendo es la curva de demanda a la que se enfrenta una empresa competitiva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros cuando miramos a nivel industria, a nivel mercado, ¿no? Miramos el mercado del dulce de leche, habrá una curva de oferta y habrá una curva de demanda. Esa curva de oferta y esa curva de demanda tendrán algún punto de equilibrio. En este caso, en el panel de la derecha, tienen ustedes una situación de equilibrio de la producción de un cierto bien y tiene un precio que de alguna manera equilibra ese mercado entre oferta y demanda y será equivalente a 4 pesos. Ahora, eso que sucede al nivel de empresa, donde se enfrenta a nivel individual una situación individual,
es visto como que el precio es 4 pesos independientemente de cuánto decidamos ofrecer. Mientras que a nivel de industria tenemos toda la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros suponemos es que hay un montón de productores individuales que producen este bien, es un bien homogéneo, se abastecen en un mercado perfectamente competitivo y por ende para nosotros, empresa, la curva de demanda es perfectamente horizontal, como la que tienen ustedes en el panel que está a la izquierda, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale ese precio? Sale de la curva de demanda general que va a estar teniendo en el mercado, ¿ok? Entonces las curvas de demanda que tienen pendientes negativas en general a nivel de mercado, a nivel individual de la empresa lo toma como que el precio de mercado es un precio que es fijo, independiente de su decisión, y por eso hablábamos al principio de empresas que eran precio aceptantes. Vamos a trabajar entonces ahora con este gráfico que si lo ven por ahí de entrada les genera algún mareo porque tiene un montón de curvas a la vez. Vamos a ir hablando de cada una de las curvas paso a paso como para que no se mareen. Primero, vamos a mirar la curva roja. La curva roja que dice MC es la de costos marginales, ¿no? Marginal cost, costos marginales. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la curva de costos marginales? Dice, mira, para cada nivel de producción, para Q1, para Q2, para Q3, para Q4, ¿cuál es el costo adicional generado por producir esa unidad adicional? Entonces, por ejemplo, la unidad número 1 me generó 50 pesos de costo, 50 dólares de costo. La unidad número 2 son 50 o más, no sé, no miro ahí el valor. La 1 ahí parece que es 40. La siguiente unidad tiene un costo marginal más bajo. La tercera unidad tiene un costo marginal más bajo. La cuarta unidad tiene un costo marginal aún más bajo. Y aparentemente, de acuerdo a ese gráfico, sería más o menos el mínimo. Después el quinto es un costo marginal. La quinta unidad tiene un costo marginal un poco más alto. ¿Sí? Y así sucesivamente empieza a tener costos marginales que van creciendo. Este comportamiento de curva de costos marginales es el que vamos a usar genéricamente siempre y como les dije también en otros momentos, nosotros vamos a estar teniendo que las decisiones en la industria competitiva, en competencia perfecta, van a estar siempre en situaciones donde los costos marginales estén creciendo. ¿Sí? Los costos marginales tienen que estar creciendo. ¿Por qué tienen que estar creciendo? Ahora después lo vamos a estar trabajando mucho más a detalle. Piensen ustedes que el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional. Nosotros somos una empresa precio aceptante que supone que vende siempre el bien al mismo precio. Con lo cual, si el costo marginal está bajando y a mí me conviene producirlo porque evidentemente el costo de producir esa unidad está por debajo del precio al cual yo vendo esa unidad. Si el costo marginal sigue cayendo, siempre me va a convenir aumentar el nivel de producción. ¿Hasta dónde? Y hasta que llegue al mínimo seguro y después empieza a subir y sigo produciendo. ¿Hasta dónde lo voy a subir yo al nivel de producción? Y eso es lo que nos vamos a estar mirando. Vamos a buscar cuál es ese punto de equilibrio. Piensen ustedes que las decisiones que nosotros tomamos son decisiones en el margen, es decir, ¿esta unidad la fabrico o no la fabrico? Entonces me puedo preguntar, ¿la unidad número 5 la fabrico o no la fabrico? Yo miro la unidad número 5 y digo, tiene un costo marginal de, no sé, 16, 17, un cierto valor. Digo, 17 pesos tengo que pagar por producir esa unidad adicional. ¿Y cuál es el ingreso adicional que me genera esa unidad? Y entonces voy a mirar en el gráfico y voy a buscar en dónde tengo ese ingreso. Y eso lo tengo en la línea esta que está ahí pintada de violeta que dice ingreso medio igual ingreso marginal igual al precio. Y dice que 40 pesos, 40 dólares, es el precio de venta que yo tengo para el bien final que yo estoy produciendo. Como soy una empresa chica, para mí este es un dato, es un valor de mercado. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar ese valor. Y si nosotros vendemos un poco más, el precio no cambia. Con lo cual, la unidad número 5 me genera un costo marginal de, no sé, 16 y tiene un ingreso generado por esa venta que está claramente por encima en el valor de 40. Con lo cual, la unidad número 5 yo la voy a producir. Y la unidad número 6, ¿la fabrico o no la fabrico? Claro, porque la unidad número 6 tiene un costo marginal que está por debajo del precio de venta. Y la 7 y la 8, ¿hasta dónde voy a llevar eso? Fíjense que el punto que ustedes tienen marcado en el valor donde el nivel de producción es 8,
tienen que el costo marginal es idénticamente igual a el precio de venta, es idénticamente igual al ingreso generado por la última unidad vendida. ¿Cuál es el ingreso generado por la última unidad vendida? 40 pesos, evidentemente, porque yo vender una unidad más me va a generar a mí un ingreso por venta de 40 pesos, que es lo que a mí me pagan por unidad producida. Entonces, el ingreso marginal que yo tengo es igual al precio de venta y por ende es igual al ingreso medio que yo tengo, ¿no? Al ingreso unitario. Si yo tengo que el ingreso es P por Q y el precio es siempre fijo, el ingreso medio será el ingreso sobre Q. Con lo cual el ingreso medio va a ser siempre igual al ingreso marginal y va a ser siempre igual al precio mientras nosotros estemos trabajando en competencia perfecta. Bien, con lo cual, para nosotros la decisión de producir 8 unidades es óptima. La unidad número 9, si yo la decido fabricar, me va a generar un costo marginal que va a estar por sobre el beneficio, el ingreso por ventas que me va a estar generando. Por ende, los beneficios adicionales que yo voy a generar por vender la unidad número 9 van a ser negativos. Ese triángulo que está ahí es el beneficio perdido en el caso de que en lugar de producir Q estrellita, en lugar de producir Q8, nosotros decidiéramos fabricar Q2, es decir, las cantidades más grandes que las de equilibrio. Y si nosotros en lugar de producir 8 unidades, decidiéramos fabricar una unidad menos, decidiéramos fabricar 7 unidades, nos estaríamos perdiendo el triángulo que está a la izquierda. Los beneficios que nosotros perderíamos es el área que está por debajo del ingreso por ventas y por sobre el costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así nosotros podemos calcular claramente cuáles son los beneficios. Vamos a entonces mirar las otras dos curvas que todavía no hemos utilizado. El ingreso por ventas total es bien fácil de entender. Yo fabrico 8 unidades, las vendo a 40 pesos, mi ingreso por ventas es 8 unidades por 40 pesos. Es todo un área, es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo que tiene como base 8 unidades y como altura 40 pesos. El área de ese rectángulo es 40 por 8. 40 por 8 es todo el área que está ahí por debajo, ¿no? Entonces es el área del rectángulo grande que ustedes tienen. Ese es el ingreso por ventas. ¿Y cuál es el costo total que nosotros tenemos? Bueno, si yo quiero agarrar y mirar el costo total va a ser igual al costo total dividido Q por Q. Es decir, el costo medio total era el costo total sobre Q. Si yo el costo medio total, que es costo total sobre Q, lo multiplico por Q, evidentemente me va a estar dando costo total. Con lo cual, el costo medio total, o el costo total medio, que está ahí marcado en la curva celeste más oscura, en ese punto B que está marcado, lo que nos está diciendo que es el costo unitario que nosotros tenemos si decidimos fabricar 8 unidades en promedio, el costo unitario. Entonces ahí vemos que el costo unitario que nosotros estamos teniendo es algo así como 31 pesos, 32, no sé cuál es el valor de ese, 31 pesos por ejemplo. Entonces, si para mí el ingreso unitario, el ingreso medio, el ingreso por unidad vendida es de 40 pesos y mi costo unitario es 31, yo estoy ganándome 9 por unidad vendida. Con lo cual, ese segmento que va desde el punto A hasta el punto B, que serán esos $9 de diferencia, multiplicado por las 8 unidades, es el área que me va a identificar el beneficio total que nosotros vamos a tener como compañía. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un gráfico como este estilo, donde tenemos un precio por ventas que está por encima del mínimo del costo medio total, lo que nosotros vamos a estar teniendo es que esta empresa, en equilibrio, va a tener un beneficio positivo, un beneficio económico positivo. ¿Por qué? Porque el ingreso unitario está por sobre el costo unitario. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguien que quiere preguntar algo? Si no, seguimos. Acá vamos a tener otra situación de equilibrio. Nosotros tenemos una situación donde tenemos un costo marginal, ese costo marginal es el costo rojo ese que está marcado,
costo marginal que al principio es decreciente, llega a un mínimo, a partir de ahí empieza a crecer. Y tenemos un precio de venta, que en este caso el precio de venta es igual al ingreso marginal, porque estamos en competencia perfecta, y es igual a D dólares, ¿no? A D. Es esa recta que nosotros tenemos, que fíjense que está por debajo de la curva de costos medios totales, pero por arriba de la curva de costos medios variables. Y acá lo que tenemos es que evidentemente esta empresa vende a, ponerle 10 pesos por unidad vendida, pero el costo medio total no es 10, es más grande que 10, es el valor C, que es, ponerle 12. El costo medio total es 12 pesos, el ingreso unitario es 10, y ponerle que estamos produciendo 10 unidades. Esta empresa está perdiendo 2 pesos por unidad, multiplicado por las 10 unidades, está perdiendo 20 pesos. Ahora, este beneficio negativo, a lo mejor nos conviene asumirlo o a lo mejor no. Y esto es lo que nos vamos a preguntar. Y nosotros siempre tenemos la opción de no fabricar nada. Si nosotros decidiéramos no fabricar nada, nosotros no tendríamos ingresos por ventas, pero no tendríamos costos variables. Lo que tendríamos sí es que pagar los costos fijos. Vamos a mirar el gráfico nuevamente. Miremos el nivel de producción Q estrellita y buscamos ese valor que está en el punto F. El punto F, el valor F o el punto E que ustedes tienen, ¿qué es lo que les está diciendo? El costo medio variable. El costo medio variable es el costo variable dividido las cantidades que vos decidís producir. Y ahí lo que nosotros estamos teniendo es que ese costo medio variable es 8 pesos. Es decir, que si nosotros decidimos fabricar Q estrella, decidimos fabricar esas 10 unidades, a nosotros nos va a alcanzar los ingresos por ventas para pagar enteros todos los costos variables. Y nos va a quedar un poco de plata. Ahora, esa plata que nos va a quedar no nos va a permitir pagar todos los costos fijos, porque fíjate que no llegamos a cubrir todos los costos, pero pagamos todos los variables y una parte de los fijos. Y aquí hay algo que es importante, y es la decisión que ustedes tengan que tomar siempre, en cualquier momento, tienen que mirar los costos variables. Primero tienen que mirar los costos variables. Hay muchos que dicen, no, yo primero lo que tengo que hacer es cubrir los costos fijos. No. La decisión es fabricar o no fabricar. Los costos fijos los tengo que pagar igual, quieran o no quieran. Ahora, los costos variables son aquellos que van a estar teniendo que afrontarse si y solo si yo decido producir. Y obviamente yo voy a decidir producir si y solo si puedo vender esas unidades. Con lo cual, lo primero que yo tengo que garantizar es que los ingresos por ventas que yo tenga me permitan a mí hacer frente a los costos variables. Si no me permiten hacer frente ni siquiera a los costos variables, a mí me va a convenir no producir. ¿Por qué? Porque si yo no produzco, tengo que pagar los costos fijos enteros. 1.000.000 de pesos, lo tengo que pagar. Ahora, si vendiendo, además de ese millón que tengo que pagar de los costos fijos, tengo que no puedo cubrir todos los costos variables, a lo mejor tengo que sumarle 100.000 pesos más de costos variables que no logro cubrir con mis ingresos por ventas. Con lo cual, la decisión de producir me lleva a una peor situación que la que nosotros tendríamos si decidiéramos no producir. Ahora, en cambio, en este gráfico que nosotros tenemos en pantalla, nosotros lo que tenemos es que producir nos permite a nosotros hacer frente a todos los costos variables y un poco más. No lo suficiente como para que tengamos beneficio cero, no lo suficiente como para cubrirnos todos los costos, pero sí para decidir producir porque logramos cubrir todos los variables y un poco de los costos fijos. ¿Está claro? ¿Dudas con este concepto? Profesor, una pregunta. Sí. En el caso de que nosotros decidamos no producir para evitar los costos variables, o sea, igualmente tendríamos la pérdida de los costos fijos, pero estaríamos perdiendo más o menos plata que en el caso del ejemplo. Mirá, si vos tenés una estructura de costos como la que está en el gráfico y vos decidís no producir, vos vas a tener una pérdida de idénticamente el valor que tengan los costos fijos. ¿Está claro? Vos producís cero, vendés cero y tenés que pagar los costos fijos. Ponerle, como yo decía, Sí. 1.000.000 de pesos.
listo, un palo, lo pagamos. Ahora, si vos tenés un gráfico de una estructura de costos como la que tenés en pantalla, producir a vos te va a generar ingresos por venta superiores a los costos variables. ¿Sí? Vos ves que los ingresos por venta, Claro. es el área que va desde el origen hasta, es origen de A Q estrella. Todo eso es el rectángulo de ingresos. Ahora, el rectángulo de costos es desde el origen, desde 0, 0, hasta F, hasta E y hasta abajo Q estrellita. ¿Entendés? Es más chico el costo el costo variable que vos tenés que pagar, Claro, que el ingreso por venta. Con lo cual, decidiendo producir, vos pagás todos los variables y te quedaste con un billete. Le pagaste a todos tus proveedores, le pagaste a tus entiendo, entonces, y te quedaste con un billete. Ahora, lo que no pudiste hacer es pagar el alquiler del local. Bueno, el alquiler entero no lo pudiste pagar, pero vos ya el alquiler lo tenías que pagar. ¿Entendés? Esto es, vos tenés, claro, vos tenés claro, un como local que y logramos vos pagar los costos variables y además un poquito de los fijos. exactamente. Además, un poquito del alquiler del local que vos ya lo tenías hundido. ¿Está claro? Claro, entiendo. Sí, gracias. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a buscar encontrar la curva de oferta a corto plazo de una empresa competitiva. Recordemos, nosotros lo que teníamos era el concepto de una curva de oferta. ¿Qué es? El concepto de una curva de oferta es la curva de oferta que ustedes están acostumbrados a ver del análisis simple de oferta y demanda. Lo que tienen con una curva de oferta es a cada valor, a cada precio de venta, cuántas unidades ustedes deciden ofrecer, ¿no? Eso es lo que es una curva de oferta. Para cada precio, cuál es la cantidad ofrecida. Miremos ahora el gráfico que tenemos en pantalla. Si nosotros tenemos un precio igual, como está acá marcado en el punto que está más abajo de los precios, dice precio igual al costo variable medio, al mínimo del costo medio variable, al mínimo del costo medio variable, en ese punto, con ese precio, el punto de equilibrio óptimo va a ser donde el precio de venta es igual al costo marginal, porque esa es la condición de equilibrio, que el ingreso que a vos te genera vender una unidad adicional tiene que ser al menos idéntico que el costo marginal de haber producido esa unidad. Con lo cual, ese precio igual costo marginal, vos lo tenés en ese mínimo del costo medio variable, y en ese punto, si vos decidís producir, tu ingreso por ventas va a ser igual a tus costos variables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese punto, donde está marcado el precio igual costo medio variable, en ese punto, si vos producís a ese nivel de producción, donde ese sea el precio de venta y ese es el valor del costo medio variable, ahí vos tenés ingresos idénticamente igual que los costos variables. Ahora, si el precio estuviera un poco por debajo de eso, la condición de igualar precio con el costo marginal no te va a permitir cubrir los costos medios variables. Vas a tener un precio que va a estar por debajo del costo medio variable. Por ende, a vos te va a llevar a una peor situación que decidir no producir. ¿Por qué? Porque producir no te permite cubrir ni siquiera los costos variables. Con lo cual, para todo precio que esté por debajo del mínimo del costo medio variable, nosotros no vamos a ofrecer ninguna unidad. No vamos a producir. No hay oferta. Pero para ese precio, igual, mínimo del costo medio variable, nosotros podemos producir porque cubrimos los costos medio variables. Obviamente ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿para qué me sirve producir y quedarme en un nivel donde apenas cubro los costos variables? Y digo, mirá, si a lo mejor vos estás hoy en esa situación, pero estás con coronavirus y con todo el parate económico que hay, si vos lográs cubrir los costos variables, te conviene mantener en actividad esto funcionando, porque a corto plazo vos estás activo y la perspectiva es que cuando vuelva toda la normalidad esto mejore, ¿no? Entonces quedate. Ahora, si en realidad esa situación la tenés en el mejor momento de temporada alta de ventas, y sí, vas a tener un problema, y ese es un punto de equilibrio de indiferencia en realidad entre producir y no producir. Pero para todo precio que esté por sobre el mínimo del costo medio variable, por ejemplo para el precio 1 o por ejemplo para el precio 2, nosotros vamos a producir y además vamos a estar teniendo ingresos por ventas que superan los costos, con lo cual vamos a estar teniendo beneficios. Por ende, para cada nivel de precio, por ejemplo, cuando el precio es precio 1,
Cuando el precio es precio 1, las cantidades ofrecidas son Q1. ¿Y ese Q1 cómo lo obtuve? Lo obtuve igualando el precio con el costo marginal. Con lo cual, esa curva de costos marginales es exactamente igual que una curva de oferta. Es la curva de oferta de la empresa. Es decir, la curva de oferta de la empresa es idénticamente igual a la curva de costos marginales para todo precio superior o igual al mínimo del costo medio variable. ¿Está claro? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos claro ese concepto, donde ya tenemos claro de dónde sale una curva de oferta, donde tenemos claro cuál es el punto de equilibrio, cuál es el mejor nivel de producción que nosotros podemos alcanzar, que es siempre igualando el precio con el costo marginal, nos podemos preguntar qué es lo que pasa si hay un cambio en algún costo, en el precio de algún factor productivo. Vamos a ver, cuando el costo marginal de producción de una empresa se mueve porque, por ejemplo, aumentan los salarios o aumenta el costo del capital o pasa algo, lo que nosotros tendríamos es que de alguna manera ver cómo se modifica la curva de costos. Recordemos que esta estructura de costos que nosotros estábamos viendo era la que surgía de minimizar el costo de producir un cierto nivel de producción y por ende estaba atado a ciertas variables nominales, ¿no? al salario que estamos pagando, al precio por unidad de producción. Entonces, nosotros lo que tenemos es que si te aumentan los costos de producción, lo que vas a tener es que los costos marginales se desplazan como que dice hasta arriba. Con lo cual, al mismo precio de venta de, por ejemplo, 5 pesos, lo que vamos a tener es un desplazamiento de la curva de costos marginales y por ende una reducción en las cantidades óptimas a ser producidas. ¿Sí? Y esto es importante porque a veces la gente dice, no, bueno, si me aumentan los costos, inmediatamente lo que voy a estar teniendo es que va a aumentar el precio de venta. No necesariamente. ¿Sí? Ahora, esto que estamos mirando era para una empresa individual. Vamos a suponer que nosotros tenemos diferentes empresas en el mercado. Tenemos una empresa 1, una empresa 2, una empresa 3. ¿Cuál es la curva de oferta que nosotros tenemos a nivel industria? ¿Vale? Que haya nada más que 3 empresas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar las curvas de ofertas individuales. Por ejemplo, el precio 1, hay una sola empresa que ofrece. La empresa 3. Entonces, al precio 1 hay una única curva de oferta que hay que mirar, que es la de la empresa 3, que es idénticamente igual a la curva de costos marginales de la empresa número 3 por sobre el mínimo del costo medio variable. Esa, que es la curva de oferta de la empresa 3, es idénticamente igual a la curva de oferta de mercado porque ese precio es la única que ofrece. Ahora, cuando llegamos al precio 2, la empresa número 1 y la empresa número 2 también quieren entrar en el juego. Y entonces, a las 8 unidades que ofrece la empresa número 3 hay que sumarle las 2 unidades que ofrece la empresa número 1 y las 5 unidades que ofrece la empresa número 2. Conclusión, la curva de oferta, ¿cuál va a ser? Y va a ser igual a 8 más 2 más 5, es decir, 8 más 7, es decir, 15 unidades. Esa curva de oferta de la industria es la suma horizontal de las curvas de oferta individuales de cada una de las empresas. ¿Sí? Es la agregación de las curvas de oferta individuales de cada una de las empresas que están en el mercado. Es decir, que a corto plazo lo que nosotros tenemos que hacer es sumar esas curvas de oferta de cada una de las empresas. ¿Ok? Obviamente, si el precio de 2 lo subimos hasta el precio de 3, lo que tenemos es que nuevamente hacer el mismo ejercicio. La empresa número 1 ofrecería 4 unidades, la empresa número 2 7 unidades, 4 más 7 es 11, más 10 unidades que ofrece la empresa número 3, total 21 unidades. Acá tenemos nosotros entonces la curva de una empresa individual y vamos a tratar de repasar un concepto que nosotros habíamos visto, que era el tema de los excedentes, que lo saben ustedes de Economía 1, y que era la diferencia entre lo que cobraba una empresa en el excedente del productor y aquello que la empresa hubiera pedido como mínimo para producir, ¿no? El valor del que estaba en la curva de oferta. Y entonces acá lo que nosotros tenemos es, a nivel individual, a nivel empresa, la curva de oferta, como dijimos, era la curva de costos marginales, ¿sí?
Con lo cual nosotros podríamos medir el excedente del productor como toda el área que está por debajo del precio de venta, en este caso el segmento AB, y por sobre la curva de costos marginales. ¿Por qué? Porque la curva de costos marginales lo que nos va a estar mostrando a nosotros es la curva de oferta de la empresa. Con lo cual el área que está ahí es igual al excedente del productor. ¿Ok? ¿Preguntas de este concepto? Bien, eso que vimos recién a nivel de una empresa, a nivel de industria, se ve en lo que ustedes están más acostumbrados, una curva de oferta, una curva de demanda, un precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio es el que vacía el mercado, es el que hace que las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas se igualen. Y la situación esa que tenemos con Q estrella y con P estrella del punto de equilibrio nos va a estar dando un excedente del productor como toda el área que está por debajo del precio de venta, pero por sobre la curva de oferta. Ese es el área que representa el excedente del productor. Y nosotros tenemos del otro lado el que teníamos en teoría del consumidor. ¿Cuál era? El excedente del consumidor, que era el área que estaba por debajo de la curva de demanda y por sobre el punto de equilibrio. Es el triángulo blanco que está por debajo de la curva de demanda y ahí apenas arriba del excedente del productor. Eso sería el excedente del consumidor. ¿Dudas de lo que es excedentes? Si no tienen dudas, pasamos al siguiente concepto. Acá vamos a estar mirando la maximización de beneficios de oferta competitiva en el largo plazo. Vamos a hacer el paso adicional. Y acá vamos a poner una cierta situación. Vamos a mirar entonces unas curvas de costos marginales y curva de costos medios de corto plazo y de largo plazo. La de corto plazo es la que tienen ustedes más chiquita, está a la izquierda, es la que da como equilibrio cuando el precio es 40 pesos, un nivel de producción igual a Q1, y donde esta empresa estaba ganando plata, ¿no? Estaba ganando plata porque el precio que nosotros estamos teniendo estaba por sobre el costo medio total que nosotros teníamos. Entonces esta empresa gana plata. Esta es la situación que nosotros tenemos. Tenemos una empresa y esta empresa está ganando plata. Y nosotros queremos ver qué es lo que va pasando a medida que vamos pasando del corto plazo al largo plazo. Entonces vamos a mirar la curva de costos marginales y la curva de costos medios de largo plazo. Recuerden que la curva de costos medios y la curva de costos marginales de largo plazo se construyen a partir de lo que era la envolvente de las curvas de costos de corto plazo. Y acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Decimos, mirá, si nosotros nos dejamos con la empresa que estábamos al nivel de producción Q1, no estaríamos haciendo lo óptimo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos a largo plazo buscar una curva de costos marginales más baja y más eficaz. Y eso que nosotros podemos hacer nos llevaría a que nosotros podríamos producir Q3, ¿no? El punto E, ¿no? Ese sería el dimensionamiento, entre comillas, que nosotros podríamos hacer. Alguien me podría decir, mirá, a 40 pesos lo que te conviene es eso. Ahora, esto que me ocurre a mí, es probable que me ocurra a mí y le esté ocurriendo a un montón de otros empresarios que están en la misma situación y que también estaban ganando plata con la situación inicial y que también tienen acceso a la misma tecnología que yo y pueden decidir el tamaño de firma óptima, el tamaño de la cantidad de plantas que ponga, la cantidad de camiones, la cantidad de logística, el tamaño total de la compañía, y que digan, che, no, nos conviene es movernos en el largo plazo. Ahora, y esto es lo que vamos a estar viendo, ese comportamiento que nosotros vamos a tener de largo plazo de las empresas de manera individual va a hacer que de alguna manera esto cambie la oferta de largo plazo y haga que el precio empiece a bajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros producimos a 40 pesos y ganamos plata, lo que empieza a pasar es que todos quieren hacer eso. Y hay un montón de tipos que van a querer meterse en este nivel de actividad. Y además va a haber tipos que ya estaban en la actividad igual que nosotros que van a querer cambiar su nivel de producción óptimo. Van a decir, che, en lugar de Q1 vayamos a Q3. Con lo cual todos los tipos que están en este mercado, que ya estaban antes, todos van a querer aumentar el nivel de producción. Y además, acá se gana más que en cualquier otra actividad, ¿no? Beneficios económicos positivos, beneficios extraordinarios. Entonces va a haber tipos que estaban en otra actividad que van a querer meterse en esta actividad. Con lo cual lo que va a pasar es que la oferta de largo plazo, las cantidades ofrecidas de largo plazo, van a ir creciendo. Y seguramente lo que va a pasar es que el precio
precio de equilibrio de la industria termine siendo un precio más bajo. Y seguramente esto nos vaya a cambiar nuestro punto de equilibrio. ¿Hasta dónde nos va a cambiar el punto de equilibrio? Bueno, acá es lo que nosotros tenemos que mirar. Decimos, mirá, a nivel empresa, lo que va a pasar es que todos van a querer producir un poco más y van a entrar empresas en el mercado. Entonces, en el nivel de la industria, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener un desplazamiento de esa curva de oferta S1 a una curva de oferta S2. Esa curva de oferta S2 lo que está diciendo es, primero, dimensionemos cada una de las empresas que están ya en el mercado para producir mayores cantidades. Y además de eso, ingresan empresas. Entonces, se genera un desplazamiento de la curva de oferta, la curva de demanda queda igual, a la gente le gusta tanto el producto como antes, y entonces ese desplazamiento de la curva de oferta va a hacer que caiga el precio de equilibrio. ¿Hasta dónde va a caer el precio de equilibrio? Y el precio de equilibrio va a caer hasta el punto donde ya no haya incentivos a que nadie cambie la conducta. Porque de eso se trata cuando hablamos de un equilibrio. Siempre que nosotros decimos que hay un equilibrio, significa que los agentes económicos que están trabajando y están tomando decisiones están cómodos con la decisión que tomaron. Nadie quiere cambiar su decisión. Por eso es equilibrio. Si no estuvieran cómodos con lo que decidieron y quieren cambiarlo, eso implicaría que no es una situación de equilibrio, porque todos están cambiando su decisión. Ahora, cuando nosotros miramos la dinámica, entonces a nivel de industria lo que está pasando es, a corto plazo yo tenía un equilibrio con el precio 1 y el precio 1 nos estaba dando beneficios positivos, beneficios económicos positivos, beneficios extraordinarios, beneficios más altos de los que hay en otras actividades, entonces damos la señal para que haya tipos que estaban fuera de esta actividad que se metan en esta actividad. ¿Por qué? Porque esta es una actividad rentable, muy rentable. Entonces ingresan acá. Cuando ingresan acá expanden la oferta. Y cuando expanden la oferta hacen que, como los gustos y preferencias de la gente por los bienes sigue siendo representado por una curva de demanda, hace que caiga el precio de equilibrio, aumenten las cantidades de venta finales que tenemos a nivel de industria, a nivel de mercado, y a nivel individual las empresas van a tener que llegar al punto de equilibrio este donde Q2. Porque si las empresas se quisieran quedar en Q3, estarían produciendo Q3 sí, solo si el precio es 40 pesos, pero el precio no va a ser 40, va a bajar. ¿Va a bajar hasta dónde? Hasta 30. Cuando baja hasta 30, las empresas de manera individual van a producir Q2, no van a tener incentivos a cambiar su nivel de producción y vamos a estar finalmente en equilibrio. ¿Ok? ¿Dudas con todo esto que estamos viendo? Bien. Miremos entonces qué es lo que estamos teniendo. Lo que nosotros tenemos es, en el panel de la izquierda se ve muy claramente y es, las empresas obtienen beneficio nulo en condiciones de equilibrio de largo plazo. ¿Por qué? Porque si obtuvieran un beneficio positivo en largo plazo, lo que pasaría es que hay empresas que se meten en nuestro mercado. Y al meterse en nuestro mercado hacen que la presión que esa oferta genere lleve a que los precios bajen en el mercado de equilibrio. ¿Ok? Con lo cual, ¿qué pasa en términos de excedentes del productor? Lo que va tendiendo a pasar es que el excedente tiende a desaparecer. Bien. Si esta industria, si esta es una industria de fabricantes de no sé, ravioles y todos están en una industria que tiene una estructura de costos como la que está a la izquierda, donde de manera individual tiene una función de costos marginales como la roja y de costos medios como la celeste, y donde el equilibrio de largo plazo que nosotros tenemos es ese Q1 a precio 1, lo que nosotros tenemos es que en una situación de equilibrio de largo plazo, como la que les estoy diciendo inicialmente, podría estar representando a nivel de industria un punto como el punto A. ¿Sí? Ese es el equilibrio que nosotros estamos teniendo a largo plazo. Vamos a suponer, por algún motivo, algo que nos cambie esa situación de equilibrio. Supongamos que descubren que los ravioles son maravillosos y que comiendo ravioles todos tenemos una mejor situación.
lo que va a pasar es que se va a incrementar la demanda. Bueno, bárbaro, se desplaza la demanda. Y lo que nosotros tenemos es que hay una oferta de corto plazo, que era la oferta S1, y esa oferta S1 estaba en equilibrio con la demanda 1, y teníamos el equilibrio en el punto A. Ahora, cuando se desplaza la demanda 1 y se va a demanda 2, como la curva de oferta sigue siendo la misma, la fábrica de pasta sigue siendo la misma, nosotros pasamos del punto A al punto C. Esto es a corto plazo después del shock que le metimos al equilibrio de largo plazo que se generó a partir del incremento en la demanda. Bien, pasamos a ese precio 2. Ese precio 2, ¿qué hace? Lo que nos está diciendo a nosotros, demandantes, es, che, escuchame, mirá, si vos querés que haya más oferta, como la cantidad de fábricas de pasta que hay en la economía en la Argentina en este momento son estas, tenés que pagar un precio más alto. Bueno, bárbaro, tenemos este precio más alto. Cuando tenemos ese precio más alto, cada una de las empresas se comportan como las que están a la izquierda. Al precio 2, entonces todos ganan plata. Cuando todos ganan plata, ¿qué es lo que pasa? Los que están en el otro negocio dicen, che, acá el negocio no es el que estamos nosotros, es el de aquel, es el de la fábrica de pasta. Vamos todos a meternos en la fábrica de pasta. Con lo cual, lo que va a pasar es que la curva de oferta 1 se va a desplazar y se va a expandir hasta un nivel donde la oferta se desplace a S2 y donde se vuelva a un precio tal donde los beneficios de cada una de las empresas sean cero. ¿Por qué? Porque si los beneficios de esta empresa no son cero, sino que son positivos, significa que se gana más en esta industria que en cualquier otra industria. Entonces, como se gana más acá que en cualquier otro lado, hay un montón de tipos que van a querer meterse en este lugar. Solamente va a haber equilibrio cuando estemos en ese punto donde el beneficio sea cero, es decir, donde los beneficios contables sean positivos, pero los económicos sean los mismos que obtendríamos en esta actividad y en cualquier otra alternativa que nosotros desarrollemos. Eso es lo que tenemos ahí representados con el punto B de equilibrio de largo plazo. Ahora lo que nosotros tenemos acá es la industria de costos crecientes. Acá lo que tenemos es una industria que no tiene una curva de costos como la que estábamos viendo recién, vuelvo a la anterior, ¿no? Una curva que tiene una estructura de costos con curva de costos medios en forma de U. Acá lo que nosotros vamos a tratar de representar es cuál sería una industria, una actividad que tenga pendiente positiva, ¿no? Y para eso lo que tiene que pasar es algo que tiene que ser algo medio raro. ¿Por qué? Si yo tengo una empresa, vamos acá, si yo tengo una empresa que tiene esta estructura de costos, y cualquiera puede replicar mi proceso productivo tal cual, y puede hacer lo mismo que yo, y todo igual que yo, no hay ningún motivo por el cual él no pueda tener el mismo costo que yo. Con lo cual, es muy raro que no pueda tener el mismo beneficio que yo y por ende equilibrarse como hicimos recién. Ahora, acá lo que tenemos es, mirá, hay industrias donde la curva de oferta no es totalmente horizontal, porque fíjense que en el caso que nosotros dijimos, la curva de oferta SL, la curva de oferta de largo plazo, es perfectamente horizontal. Perfectamente horizontal porque lo que cambia la variable de ajuste es entra una empresa, sale una empresa. Y cada una de las empresas produce Q1. Siempre produce Q1. ¿Sí? En el largo plazo. En el corto plazo puede producir Q2, puede producir otro nivel de producción. Pero en el largo plazo, todas las empresas de manera individual producen Q1 y lo que cambia es la cantidad de empresas. Ahora, cuando yo miro la realidad y veo que hay algunas industrias donde hay una curva de oferta de largo plazo con pendiente positiva, me tengo que preguntar qué es lo que está pasando acá. Y lo que está pasando acá puede ser diferentes causas, pero es, por ejemplo, que hay veces que cuando nosotros contratamos, ¿sí? Algo, a veces, si todos hacemos lo mismo, de pronto generamos alguna suba en alguna estructura de costos y entonces que todos compramos algo hace que aumenten los costos individuales que tenemos todas las empresas. Entonces, ese comportamiento individual que se ve reflejado con un incremento de costos hace que tengamos un panel como el de la derecha. ¿Sí? Pero son raros. Otros efectos que también nos sirve tratar de entender es qué es lo que pasa si nosotros aplicamos un impuesto sobre un mercado perfectamente competitivo. Esto es algo bastante intuitivo. Nosotros tenemos unos costos marginales que son los costos adicionados por producir una unidad adicional, y si el costo de producir una unidad adicional es de 10 pesos, cuando nosotros le ponemos un impuesto de un peso adicional, lo único que nosotros tenemos es un comportamiento como si se hubiera desplazado la curva de costos marginales en ese monto que nosotros estamos poniendo como un impuesto adicional. Es decir, los impuestos por ventas que nosotros tenemos
lo que hacen es actuar como si fuera una mayor estructura de costos. ¿Sí? Acá lo que nosotros tenemos es cuál es el efecto entonces de la producción. Nosotros tenemos, mirá, a nivel individual lo que tenés es un desplazamiento de la curva lo que tenés es un desplazamiento de la curva de costos marginales. Ese desplazamiento de la curva de costos marginales es el que se desplace la curva de oferta de mercado de este bien, y esta curva de mercado que se desplazó, esta curva S1 que pasó a ser la curva S2, no va a mantener el mismo nivel de producción y de ventas que antes, sino que va a cambiar ese nivel de producción. Y hay una parte que termina siendo absorbida por la propia empresa y una parte que termina siendo absorbida por los consumidores. Estos son los temas que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Pues pueden repasar los conceptos generales que hemos estado viendo en todo el capítulo. ¿Dudas que quieran aprovechar para consultar?